Hola, bienvenidos todos a su podcast de Replantéate y Crece, temporada 3. No hay amor que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Hoy vamos a hablar de una de las banderas rojas que, en mi parecer, más desgasta una relación, y es la ira. Y cualquier problema de ira en tu pareja, va a causar que esto debilite la relación. Y no importa cualquier tipo de relación, ¿no? Puede ser una relación de amistad, puede ser una relación de amor, de pareja, etc. Cuando lidias con alguien que es fácil de enojar, que tiene frecuentes arrebatos explosivos y que cambia de emoción rápidamente, es decir, que pasa de estar feliz a triste o pasa de estar de una completa felicidad a una rabia extrema, eso demuestra que la persona que tiene ese accionar tiene una falta de capacidad para regular las emociones, pero sobre todo para regular las emociones de una manera saludable. Y es súper desagradable tener que convivir con este tipo de personas. Y en muchos de los casos no es que es solamente desagradable, sino también es aterrador. Porque como lo había dicho al principio, la ira es uno de los accionarios que más debilita una reacción. Voy a hacer una advertencia antes de continuar con el podcast. Una advertencia crucial. Primero que nada, ni tú ni nadie debe soportar repetidamente tal abuso. Y si sucede más de una vez o pocas veces, y esto parece interminable, entonces definitivamente te tienes que preguntar por qué estás en esta relación o por qué estás en esa relación. Y si de verdad te quieres quedar en esa relación, la persona que tiene los problemas de ira tiene que buscar ayuda, tiene que buscar una terapia, y tú también necesitas buscar por lo menos coaching para poder liberarte de esto. O sea, sin ayuda profesional, las personas que tienen ataques de ira y las personas que conviven con una persona o que lidian con una persona que tiene problemas de ira siempre se van a lastimar. Entonces, primero que nada, vamos a hablar si tú eres la persona que tiene los ataques de ira. Porque como hemos estado en el transcurso de esta temporada, de este No hay mal amor que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, es importante que nosotros nos pongamos en el espejo y digamos, ok, yo soy la que, entre comillas, comete el pecado, o es mi pareja la que comete el pecado, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar si tú eres la persona que tiene los ataques de ira. Comencemos entonces primero para recordarnos que nosotros somos humanos y que al ser humanos somos animales emocionales y que vamos a tener dentro de estas emociones positivas y negativas reacciones. Y estas emociones positivas y negativas son necesarias para adaptarnos al mundo en el que nos rodea, o sea, para adaptarnos en este mundo. La tristeza, la alegría, la ira y el asco son emociones y son sentimientos necesarios para poder adaptarnos a las exigencias de nuestro entorno social y poderle, obviamente, hacer frente a la vida cotidiana. Pero es cómo nosotros reaccionamos y cómo nosotros tenemos una reacción saludable contra la tristeza, la ira y el asco que nos van a definir como personas, como seres humanos con humanidad. Y el enfado es una emoción tan necesaria como cualquier otra. Pero el problema es que cuando este se produce de una forma incontrolada y con demasiada frecuencia, es que nosotros tenemos que plantearnos y decir si tenemos la necesidad de buscar ayuda, y tenemos que pensar en las consecuencias que nuestros actos hacen con nuestro entorno más cercano y cómo este está lastimando a las personas que nos rodean y sobre todo a las personas que nosotros amamos. Entonces, ¿qué son los ataques de ira? Son episodios de enfado donde la persona reacciona de forma repentina y violenta a algo que le está molestando. Y lo que le está molestando puede ser una injusticia, una ofensa o cualquier situación que nos incomoda. Todos en un momento de injusticia, en un momento de ofensa personal o en una situación en la que nosotros vamos a estar incómodos, siempre vamos a ese instinto, ese sentimiento de instinto que es la ira, va a venir a nosotros. Pero la diferencia se da cuando esta ira, que es una reacción
normal y adaptativa hace que nosotros perdamos el control de nosotros mismos, ya sea tirando objetos, gritando o golpeando las cosas o incluso a las personas, ¿no? Entonces, en ese momento es que nosotros tenemos un problema y tenemos que tener la capacidad, porque nosotros somos más evolucionados que cualquier animal, de decir, a la puta, yo tengo el problema. Yo tengo el problema y tengo que solucionarlo. Porque la ira, este tipo de reacción, este tipo de accionar, este tipo de reaccionar, cuando nosotros lanzamos objetos, gritamos, golpeamos las cosas o incluso a las personas, no solamente nos van a arruinar una vida en pareja, una amistad, nos van a arruinar nuestra vida laboral, nos van a arruinar todo lo que nos rodea. Porque nadie tiene la obligación de aguantar a alguien que tiene este tipo de reacciones. Una característica súper común dentro de las personas que sufren ataques de ira es que estos episodios vienen como si estuvieras encendiendo un fósforo así, pero a posteriori las personas se arrepienten profundamente de lo que han hecho y del daño que han ocasionado, sobre todo a las personas que las rodean. El problema es que cuando ya tienes un ataque de ira y has lastimado verbalmente a alguien o has tirado objetos al piso, el daño ya está hecho. Entonces, después de eso, no importa cuánto te arrepientas, cuánto perdón pidas, cuánto por mi culpa, por mi gran culpa, ya va a ser imposible remediarlo. Entonces, para que nosotros no lastimemos, no dañemos relaciones o no perdamos nuestro trabajo, es importante tener el control para saber cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Las consecuencias de no hacer y de no controlar nuestro enfado y de no controlar nuestra ira es que las personas que estamos alrededor, como amigos, familias, parejas, colegas, etcétera, se alejen de nosotros. Se alejen de nosotros. Y nosotros no queremos vivir aislados, o sea, nosotros somos seres humanos sociables, necesitamos estar con gente, necesitamos tener gente a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de hacer que estos episodios disminuyan o nosotros tengamos la capacidad de controlar estas emociones, vamos a perder a las personas más cercanas. Y dentro de las personas más cercanas están nuestros hijos. Porque bueno, al final del día, si tú te quieres divorciar de tu pareja o tu pareja se quiere divorciar de ti, no pasa nada, ¿no? El divorcio es algo completamente normal. El problema es que nosotros podemos afectar a nuestros hijos y nuestros hijos sí son nuestra responsabilidad, ¿no ve? Y lo que nosotros vayamos a crearles en sus cabecitas a nuestros hijos, esa sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que tener técnicas para poder controlar nuestro enfado. Entonces, si tú eres el iracundo, ay, mira, me acabo de acordar de ese grupo uruguayo, los iracundos, qué lindo cantaba. Bueno, si tú eres el iracundo, entonces, ¿qué tienes que hacer para controlar tu ira, para controlar esta emoción, este sentimiento negativo que lo único que te va a traer es dolores a tu vida? Voy a tomar café. Primero que nada, tienes que aprender a expresarte emocionalmente. Y esto es, punto número 1, lo más importante. La clave para evitar que la ira se apodere de nosotros es intentar darle un nombre a lo que nos está sucediendo. O sea, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué es que estoy reaccionando? O sea, ¿qué es lo que me prende? O sea, ¿qué es lo que activa esta lava? Tenemos que decir qué es lo que nos estamos sintiendo, o sea, de dónde viene la ira, porque alguien me ha ofendido, porque me he sentido vulnerable, porque alguien ha tocado mis puntos claves. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos sintiendo de esa manera? Porque cuando identifiquemos la razón del por qué nosotros estamos sintiendo esta ira, vamos a poder, y como lo había dicho en el podcast, en la primera temporada o en la segunda temporada, no me acuerdo, perdón. Cuando nosotros estamos teniendo un ataque de ira, contenemos el aire. No respiramos porque el respirar exacerba la combustión, ¿no ve? Entonces,
dejamos de respirar, contenemos nuestra respiración por lo menos unos 10 segundos, si podemos llegar hasta 36, mucho mejor, y decimos, ¿qué es lo que me ha causado este sentimiento de ira? Y cuando lo analizamos y cuando lo tenemos en nuestra mente, ay, es porque alguien me ha dicho, ay, qué feíta eres. Entonces yo voy y le digo a esa persona, ya con la cabeza caliente, digo, con la cabeza no caliente, con la cabeza fría, le digo, ¿sabes qué? Me ha lastimado el hecho de que me digas, ay, qué feíta eres. Porque es importante poder hablar con las personas que están implicadas, o sea, que las personas que, no nos vamos a poner en lugar de víctima, las personas que han hecho que nuestro fósforo se active, o sea, se prenda. Es importante que nosotros tengamos la capacidad de vivir, de convivir, mejor dicho, con las personas y tengamos a veces comunicaciones que no nos gustan. Es importante poder expresarnos para que estas personas nos ayuden y vean con profundidad cuál es el problema. De esta forma, el ataque de ira, en vez de tú ser el volcán que va a acabar con todo, va a hacer que la otra persona diga, ah, caramba, es que la verdad es que no le gusta que yo lo insulte y que le diga, ay, qué feíta eres. Entonces, va a ser una autorreflexión, no solo para ti, porque estás pudiendo controlar y pudiendo analizar el por qué estás reaccionando con ira, pero también va a hacer que la otra persona mida sus palabras. Y cuando eso suceda, ustedes dos van a conocerse mejor. Y claro, del otro lado de la moneda también está controlar y evitar decir, ay, qué feíta eres, ¿verdad? Lo segundo es cambiar el idioma emocional. Siempre vamos a tener la tendencia de echarle la culpa a las personas. O sea, por alguna razón nosotros los humanos siempre tenemos la facultad de ponernos en el lugar de víctimas. Y al hacerlo, cuando reaccionamos con ira y echamos la culpa a la otra persona de siempre me dices las mismas cosas, siempre me dices cosas malas, siempre me tratas como basura, nunca me escuchas, en lugar de hacer que haya una buena comunicación, lo único que estás logrando es que ese tono hostil cree, pucha, sigo teniendo problemas con el verbo crear, caray. Si alguien me puede mandar cómo se conjuga este verbo, se lo agradecería. Entonces, esto va a hacer, voy a cambiar entonces esto va a hacer que no solamente nosotros estemos mal, o sea, y nosotros tengamos ira, sino vamos a hacer que la otra persona también explote, reviente. Entonces, lo mejor para poder hacerlo es bajar el tono de voz. Una vez que ya sabes por qué te está viniendo la ira, ya sabes, contienes el aire. Lo segundo es inhalas profundamente, exhalas profundamente, bajas la voz y tratas de decir lo que sientes de una manera en la que no incrementas la tensión. Y podemos cambiar la forma hostil en la que nos dirigimos. Por ejemplo, en vez de siempre dices cosas malas de mí o me tratas como si fuera una basura, es que nunca me escuchas. Por el creo que la forma en la que me estás tratando me hace sentir mal, me hace sentir de una manera que primero no deseo y en segunda de una manera en que no creo que estés queriendo decirlo de esa manera. El tono de voz con el que nosotros hablemos va a cambiar la forma en cómo una comunicación se ve, ¿verdad? En tercero, tenemos que ejercer la empatía todo el tiempo. Como punto número 3, tenemos que tratar de ser lo más empáticos posible. Porque puede ser que la persona me haya dicho, ay, qué feíta eres, porque yo no he sido empática con ella, porque yo no me estoy poniendo en sus zapatos, o sea, porque mi accionar ha sido malo. Y el ser empático
no solamente nos va a ayudar a controlar nuestra ira, sino que también va a ayudar a que nosotros practiquemos y seamos, o sea, y tengamos más amor incondicional por el otro. Y la empatía no es algo que te va a ayudar en el momento de la ira. A ver, por ejemplo, lo pongo así. Nosotros no hemos estudiado matemáticas para poder en un momento dado ejercer el teorema de Pitágoras, por ejemplo. O sea, en ningún momento nosotros vamos a poder decir a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Entonces, en esta situación tengo la cuadrado, ¿cómo sería el b? O sea, ¿cuál es el b? O sea, nunca las matemáticas no nos las han enseñado para que nosotros digamos, aquí está a cuadrado más b cuadrado igual que c cuadrado. No, nos han enseñado como para que nuestro cerebro tenga la capacidad de poder resolver problemas cotidianos de mejor manera. Las matemáticas solamente nos hacen que nuestro cerebro trabaje de mejor manera. Lo mismo pasa con la empatía. Cuando tú estás en un momento de ira, no es que tienes que ser empático. No, porque no te va a traer, en ese momento no vas a pensar qué pelotudez más grande. No, cuando me refiero a ser empático, me refiero a que tienes que ejercer la empatía y tienes que trabajar en tu empatía 24 horas al día. Si tú eres una persona que tiene ira y que reacciona con ira constantemente, tú tienes que ser una persona que trabaja en su empatía todos los días. Todos los días. Lo cuarto es que tenemos que darnos cuenta que no estamos en una batalla. O sea, para que haya guerra, decía mi mamá, se necesitan 2 personas. Y si tú sabes que eres una persona que va a reaccionar con ira y que a la primera de cambio vas a querer empujar, tirar las cosas y mentarle hasta, ni siquiera a su madre, pero hasta a su tía Carmelita, entonces pensar todo el tiempo que esto no es una batalla y nadie tiene por qué ni ganar, ni perder, ni siquiera pelearse. Ni siquiera pelearse. Nada es una batalla. Estamos en este mundo para ser felices. Estamos en este mundo para ser felices. Entonces, como las personas actúen, como las personas hablen, no tiene por qué afectarse, no tiene por qué afectarte, no te tomes todo tan personal. Y les había prometido que iba a hablar de los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz, pero pienso que antes de hablarles de los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz, tenemos que ponernos y tenemos que estar en las situaciones constantemente. O sea, por ejemplo, no te tomes todo personal, como dice don Miguel Ruiz. Es lo mismo que si alguien me dice, ay, qué feita eres. O sea, no me lo voy a tomar personal, porque para comenzar yo soy hermosa. Y me veo todos los días al espejo, yo soy hermosa. La percepción que tenga esa persona sobre mí, no me afecta. No tiene por qué afectarme, porque es solamente su percepción. Mi percepción es que yo soy una persona hermosa. Y eso es lo único que cuenta. La percepción de esa persona me vale 3 pepinos y una mandarina si acaso. Y en segundo lugar, más va a hablar de esa persona que de mí. Si esa persona me percibe como alguien, ay, qué feita eres, significa que esa persona cuando se mira al espejo está diciendo, ay, qué feita soy yo. Entonces, no los tomemos personal. Lo que vayan a decir nos tiene que importar 3 pepinos y si acaso una mandarina. Nada es una batalla, a no ser que nosotros querramos estar en esa batalla. Y lo quinto, o sea, el quinto punto es escuchar una escucha, o sea, es potenciar nuestra escucha activa. De esto, de lo que es la escucha activa, no voy a hablar más porque hemos hablado en un capítulo entero en el podcast pasado. Y lo último es que tenemos que ser conscientes de las consecuencias que nuestros actos hacen. Si la persona me dice, ay, qué feita eres, y yo comienzo a tirar las cosas por el piso y mentarle hasta su tía Carmelita, al final del día yo voy a causar
mucho más daño. Y las personas que están a mi alrededor van a sentir miedo por mí. Y el miedo es el antagonismo, lo antágono al amor. Y nosotros tenemos que tratar de vivir en amor y en armonía todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que ser conscientes de lo que nosotros, de nuestro accionar y de nuestro hablar va a afectar a las personas. Que la otra persona te diga, ay, qué feita eres, ese es su desmadre, ese es su dispute. A ti no te interesa. Nuevamente, porque quien se tiene que percibir bonita o hermosa eres tú, no él. No te importa como que te digan. Lo importante es cómo tú reacciones ante ello. Tu reaccionar es tu responsabilidad. El reaccionar, el hablar de esa persona recae en esa persona, no en ti. No en ti. Ahora, hablemos qué pasa si tú lidias con una persona que tiene ataques de ira. O sea, ¿qué pasa si lamentablemente has decidido, hasta que la muerte nos separe, estar con una persona que tiene ataques de ira? Revisemos cómo son las características de una persona que tiene ira. Y eso también aplica para nosotros, ¿no? O sea, si respondes sí a uno de estos o todo lo anteriormente mencionado, significa que tú tienes que cambiar y por favor volver a repasar la primera parte del podcast. Las características de una persona con ira son impulsividad. Sus reacciones son exageradas sin que haya habido un motivo aparente de enfado. 2. Incapacidad de interpretar de forma correcta la comunicación verbal de los demás. 3. Hostilidad ante situaciones que no tienen importancia. 4. Desconfianza hacia los demás. Y por último, cierta paranoia, porque malinterpretan las acciones de los demás. Entonces, ¿qué pasa si tú vives, si tú has decidido convivir o tener un tipo de tener una relación con una persona que tiene ira? Primero tienes que tener el raciocinio como para decir que en las relaciones en las que nosotros participamos son relaciones que nosotros elegimos. Y podemos elegirlas por N razones. A veces no tienen sentido racional. Y puedes decir, ¿por qué carajos estoy en esto? A veces nosotros elegimos estar en una relación con alguien porque tenemos que nosotros cambiar algo en nosotros. Y de eso vamos a hablar en la siguiente temporada. Cuando tú te preguntes por qué estoy en esta relación con este iracundo o esta iracundo, entonces di, ¿elijo hacerlo o no elijo hacerlo? Y si elijo hacerlo, entonces, ¿qué tengo que hacer? De eso vamos a hablar en este momento ahora. La mayor parte del tiempo, cuando una persona es iracunda, o sea, cuando una persona es iracunda, siempre va a tender a echarnos la culpa de cualquier cosa. En algunos casos, sí, efectivamente, nosotros vamos a ser los que comienzan la combustión de su ira, y en algunos casos nos van a echar la culpa porque su gana les da. Si es el caso que su gana les da, nuevamente replantéate por qué eliges estar en esta relación. Porque una vez más, nadie merece ser objeto de un abuso constante. Nadie merece estar en una relación en la que te lastimen, en la que te hagan sentir menos. Porque cuando vives o convives con un iracundo o una iracunda, van a decirte hasta de qué te vas a morir, sobre todo si expresan su ira a través del habla. Ahora, si ejercen su ira a través de físico y tiran cosas, déjame decirte que la línea que divide entre que solamente tiran cosas y llegan a golpearte es tan delgada como el grosor de tu cabello.
Y ahí te tienes que preguntar tú si quieres estar ahí o no. Ahí te tienes que preguntar a tú si quieres estar ahí o no. Porque la línea es tan delgada que en cualquier momento él puede pasarse de ser iracundo verbal, iracundo físico con cosas, o sea, tirar cosas, a ser iracundo contigo. Entonces ahí tú tienes que decidir si quieres permanecer en esa relación o no. ¿Qué puedes hacer si decides participar en esta relación? O sea, porque tú eliges estar en esta relación, ¿no ve? Primero que nada, tienes que ver si esa persona se está dando cuenta de que es un ser iracundo y que reacciona con ira y que su reaccionar es equivocado. Si esa persona de verdad tiene la conciencia de decir, estoy equivocado y quiero ayuda y voy a trabajar en mí, entonces sí, quédate. Pero si esa persona siempre se va a hacer la víctima y si esa persona va a echarte la culpa de sus ataques de ira y no va a tener conciencia del dolor que te está causando, entonces márchate nuevamente. Es que lo tengo que repetir 1000 veces porque si me pegas porque me quiere, eso no funciona. O sea, si me grites porque me quiere, no. O sea, nadie tiene por qué aguantar ni abuso físico ni verbal, ni tiene por qué aguantar vivir o convivir con alguien con ataques de ira. La verdad. Pero bueno, ya, has elegido cargar tu cruz, como decía mi abuela Laura. Si has elegido tú cargar tu cruz y quedarte ahí, bueno, pues chúpate esa que es de fresa. ¿Qué tienes que hacer? Practicar el autocontrol. Cuando tu satélite o sea, cuando el satélite o la satélite comienzan con ataques iracundos, tienes que permanecer tranquilo. Esa es una de las reglas que debes seguir en una situación de emergencia. Si estás con alguien que está sumamente molesto, trata la situación como si fuera una situación de emergencia y en una situación de emergencia tú tienes que mantener el autocontrol. Mantener la calma a ti te va a ayudar a tomar decisiones de inmediato. Puede ser que sea difícil y que lo que quieras sea tú ya también decirle hasta de que se mande morir su perro. Pero en ese momento tú tienes que recordar que debes inhalar y exhalar, respirar y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, cuando lidias con una persona iracunda, que ya ha tenido accionares violentos, como que te ha lanzado cosas, etcétera, etcétera, de ahí a que te ponga la mano encima, como lo he dicho, la línea es del grosor de un cabello. Entonces, en ese momento tú tienes que decir, caramba, me voy, me quedo, ¿cómo tengo que reaccionar? O sea, tienes que tú, primero que nada, mantener el autocontrol. Seguro, tienes que determinar si la situación es segura. Si la situación es insegura, te tienes que ir. A la primera amenaza a tu seguridad, te tienes que ir de ese lugar, salir de ese lugar lo más rápido posible. Y si ya te has sentado, o sea, si has entrado en una situación en la que tú te has tenido que ir porque tu seguridad está en peligro, nuevamente, considera si es bueno que te quedes en esa relación o no. Lo tercero es que tienes que tener en cuenta y tienes que analizar cuáles son los desencadenantes. O sea, después de que este satélite o esta satélite comienza a gritar y a tirar cosas, o sea, tienes que saber qué es lo que viene después. Tienes que quedarte callado y callada hasta que él tenga que decir todo lo que ha dicho, sin interrupciones. Porque si lo interrumpes o la interrumpes y hablas más alto, lo único que va a hacer es empeorar la situación. Ve qué son las cosas que le hacen el clic a esa persona. O sea, si tú decides quedarte en esa relación, yo no me quedaría en esa relación, la verdad. Si, por ejemplo, a esa persona le molesta
y actúa con ataques de ira si tú dejas, no sé, los platos sin lavar. No te estoy diciendo que laves los platos. Te estoy diciendo que te sientes con esa persona cuando no tiene ira y le expliques por qué a veces dejas los platos sin lavar. Si esa persona cuando no tiene ira logra entenderte y logra hacer que la próxima vez que vea platos sin lavar no explote como un volcán, entonces pueden llegar a tener una terapia, puede hacer esa persona terapia, puede controlar su ira y a la misma vez tú puedes mantener tu relación. Si cuando tú le estás hablando a esa persona de, ¿sabes qué? Dejo los platos sin lavar por X y eso hace que esa persona explote, nuevamente, analiza por qué tú estás en esa relación. Nadie tiene el derecho de lastimarte, de gritarte, de insultarte, de, por último, ponerte una mano encima. Y de ponerte una mano encima vamos a hablar en otro capítulo. Pero nadie tiene el derecho de lastimarte de esa manera. Nadie, absolutamente nadie. Y tú no mereces ser objeto de ese tipo de abusos. Si tú piensas que es porque tú, no, es que yo debería haber lavado los platos, te aconsejo que escuches la primera temporada del Amor de tu vida y aumente tu autoestima. Porque tú te estás quedando en esa relación porque tienes el autoestima por el piso. Y déjame decirte que tú, como ser, eres perfecta, perfecto, eres hermosa, eres hermoso, eres fuente de toda felicidad. Nadie tiene el derecho de lastimarte. Nadie. Y con eso me voy, porque ya son los 30 minutos que dura el podcast. Me despido de ustedes con miles de abrazos y besos. Namaste, bendiciones, shalom.